Analizo este tema y otros aquí en el set de Al Sonar la Campana con Alejandro Padilla, director de Estrategia de Mercados de Grupo Financiero Banorte. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buena tarde, un gusto tenerte por acá. Pues la inflación en Estados Unidos parece que se vio presionada en el último mes por los precios de la energía, principalmente por los efectos de Harvey sobre la industria de refinación en Texas. Sí, la inflación en Estados Unidos tuvo un repunte el mes de agosto, pasa de 1.7 a 1.9%, en gran medida explicado por lo que tú comentas. Ya estamos empezando a ver algunos de los efectos del huracán Harvey y probablemente hacia adelante podamos ver un par de meses en donde veamos un repunte adicional en los precios, sobre todo porque también tuvimos otro huracán importante como fue Irma, que afectó la Florida, en donde pues todo el mundo conoce la Florida por el jugo de naranja, pero también es productor de muchos bienes agrícolas. Y nada más para ponerlo en contexto, desde que se da el huracán Irma, en los futuros del concentrado de jugo de naranja tuvieron un repunte de casi un 15%. Es decir, por ahí también vienen presiones inflacionadas derivadas de pues estos eventos naturales que han sido bastante desafortunados en las últimas semanas. Y esto pues también abre nuevamente al debate sobre el Fed qué va a hacer con una inflación que pueda repuntar hacia adelante. El dato de agosto, entonces a este dato se va a sumar el de septiembre. Como dices, en el de septiembre pues se verá todavía el efecto del huracán Irma, ¿no? Que fue también muy devastador en Florida, y es justo a lo que acabas de comentar. Esto es relevante para las próximas decisiones de la Reserva Federal. En este momento lo que se espera es que en la reunión de este mes pues ya haya alguna pista sobre el momento en que va a comenzar a reducir su hoja de balance. Probablemente muchos miembros del Fed comiencen a ver los efectos que pueda tener sobre la inflación esta situación de los huracanes. Sin embargo, es muy probable que veamos a muchos miembros que consideran esto como un efecto transitorio y más bien van a ver qué tanto este incremento en muchos de los commodities, y no solamente de los agrícolas, sino también de los metales base, pudiera tener efectos de segundo orden sobre los precios en Estados Unidos. Yo creo que del reporte de hoy podemos sacar también algunas conclusiones muy interesantes, que aunque se va de 1.7 a 1.9%, este es el cuarto mes consecutivo en donde la inflación sigue por debajo del 2%, y si nosotros nos fijamos en las métricas que hacen alusión a las remuneraciones salariales, vemos que los incrementos en términos anuales son muy bajos. Estamos hablando de que las remuneraciones a una semana y un mes en términos anuales están abajo del 1%, que si lo comparamos con la dinámica que observamos en 2016 y en 2015, pues ahí seguimos viendo que no hay una economía que presente fuertes presiones por el lado de la demanda. Así es, sigue habiendo debilidad en la parte de salarios. Sin embargo, como dices, la inflación está en 1.9%, ya está muy cerca del objetivo de la Fed del 2%. ¿Ustedes en Banorte creen que la Reserva Federal subirá su tasa de interés antes de que termine el año? Sí, aunque cada vez vemos una menor probabilidad. Tú lo presentabas hace rato, con este dato de inflación y con los datos que hemos visto a lo largo de la semana, la probabilidad implícita que hay en la curva pasó de 27 a 47%. Nosotros pensamos que la probabilidad está en ese mismo orden. Cada vez se ve más complicado porque muchos de los miembros han estado haciendo alusión a una inflación que es estructuralmente baja en Estados Unidos, ¿no? Explicado por tecnología, explicado por una dinámica demográfica también. O sea, hay muchos factores que nos hace pensar que en el mundo vemos una inflación baja, y eso probablemente va a ser la discusión que vamos a ver la siguiente semana cuando el Fed se reúna para su sexta decisión de política monetaria del año. Probablemente anuncien alguna modificación en el manejo de la hoja de balance, pero probablemente no sea tan claro el Fed en términos de qué es lo que va a pasar en diciembre. Así que hay que estar muy atentos. También hay que considerar que la siguiente semana, durante esta decisión, también se dan a conocer cifras importantes como son las proyecciones sobre economía, inflación y también sobre la tasa de desempleo, y además los famosos dot plots. Así que va a ser una semana de gran relevancia para los mercados para determinar si es que todavía pudiéramos ver una alza adicional en la tasa de los Fed Funds hacia adelante. La guía que presenta la Reserva Federal. En el caso de México, hay algunos analistas que dudan que en septiembre se alcance el pico de inflación precisamente por los eventos climáticos, porque bueno, pues también nos está afectando a nosotros. ¿Tú cómo lo estás analizando?
Nosotros lo que estamos viendo es que probablemente el pico ya fue alcanzado en agosto, pero creo que el gran riesgo que hay para la inflación es la convergencia hacia niveles más abajo, no solamente a finales de este año, donde nosotros traemos 6.4%, sino al siguiente que traemos 3.8%. Probablemente hay un efecto de base que ayuda a la inflación a que pueda terminar por ahí del 6.4 a finales de este año, pero sí, tienes mucha razón, Víctor. Hay muchos factores que se han dado en estas semanas, sobre todo los eventos climáticos que afectan a los commodities y que puede tener una afectación también para la inflación en nuestro país, que nos hace pensar que la convergencia hacia niveles más bajos puede ser un poco más lenta. Y eso también tiene implicaciones bien importantes de política monetaria, porque probablemente Banco de México opte por una estrategia mucho más conservadora y deje su tasa en 7% por más tiempo. Claro, y se olvide de eventualmente bajarla. Está el tema de los precios de frutas y verduras, gasolinas, las tarifas eléctricas, se retira el subsidio en una zona del país, el precio del gas que ya está liberalizado. Entonces, el reto es grande para el Banco de México y no la tiene nada fácil. No, desafortunadamente se complica el panorama todavía para la inflación hacia adelante y probablemente también vamos a estar en un momento en el cual pues vamos a tener un nuevo gobernador en la Junta de Gobierno, vamos a tener también un momento en el cual pues las pláticas sobre la renegociación del Telecán pues van a estar en un momento crucial y además, como tú bien mencionabas, pues muchos temas, sobre todo el Fed en la mira de los mercados, así que pues la inflación va a ser un factor muy importante en nuestro país, pero lo que nosotros pensamos es que Banco de México probablemente se tarde mucho más con los recortes en la tasa de interés, a diferencia de lo que descuenta la curva, ¿no? Que en los derivados de TIE 28 pues ya vemos una probabilidad baja, pero de que bajen en el primer trimestre de 2018. Nosotros pensamos que es más hacia la segunda mitad del próximo año. Bien, Alejandro Padilla, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Víctor, un placer analizando estos temas.